Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto volver a saludarlos en el nombre del Señor. De nuevo, soy el pastor Maynor Jenner Miranda Calderón. Estoy para servirles, pastor de la primera iglesia evangélica de Guatemala, la Iglesia Presbiteriana Central. Y hoy quiero invitarlos con todo nuestro corazón a que usted abra su Biblia, por favor, ahí en San Lucas capítulo 16. Este es un pasaje que hemos compartido para edificar al cuerpo de Cristo y que queremos de alguna manera también trasladarlo para que usted sea edificado a través de la palabra del Señor. Por favor, ahí en Lucas capítulo 16, vamos a leer primero la palabra del Señor y luego entramos a lo que es el sermón de esta hora. Lucas capítulo 16 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban sus casas. Y llamaban a cada uno de los deudores de su amo. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar. Padre, tu palabra la has dejado para edificar a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Hoy nos das la oportunidad de compartir tu palabra en este canal, Señor, que ha sido utilizado para expandir el Evangelio de Cristo Jesús. Y permítenos con denuedo presentar tu palabra, Señor, guiados por tu Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. En mi corazón, hermanos, está compartirles a ustedes este sermón que es importantísimo para su vida y para la vida de todos los que servimos y administramos todos los privilegios que hemos recibido de Cristo Jesús. Rinde cuenta de tu mayordomía. Y podríamos plantearlo de diversas maneras. Servicio fiel a Cristo, porque de eso trata también. Podríamos plantearlo desde una perspectiva
específicamente confrontativa de qué hace usted con los recursos o con todo lo que Dios le ha dado. Sin embargo, quiero ir sobre este tema, sobre este análisis de la mayordomía. Y cuando pensamos en la mayordomía, mis hermanos y mis hermanas, debemos de definirla como la correcta administración de los recursos que administramos. Ese es un término secular, si usted quiere, y cuando hablamos de la mayordomía cristiana, es la correcta administración de todos los recursos que Dios nos entregó a sus hijos y a sus hijas para vivir y llevar adelante la misión. Todos somos llamados a ser mayordomos y mayordomas, buenos administradores de lo que Dios nos dio. Y es importante plantear esto. Usted ahí donde está, hermano y hermana, ha sido llamado a ser mayordomo. Ha sido llamado a ser un siervo o una sierva del Señor. Y usted ha recibido dones, privilegios que Dios le ha dado, que no los tiene el mundo, que no tienen los seres humanos. Hay dones especiales que solamente son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para los escogidos, para las escogidas. Y hay tres planteamientos primero que debemos de conocer y debemos de entender para que nosotros hagamos un buen uso de la mayordomía que Dios nos ha dado. Primero, los mayordomos debemos de entender que nadie es dueño ni de su vida ni de lo que Dios le ha dado. Todo viene de Dios y todos somos administradores de lo que Dios nos ha dado, mayordomos de lo que tenemos. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, ahí viene el relato de toda la creación y el creador es Dios. Dios creó todo cuanto existe, todo el universo. A muchos filósofos, a muchos científicos, a muchos seres humanos les cuesta entender este planteamiento. Y eso es importante entenderlo porque no somos nosotros dioses, no somos nosotros los que hemos creado todo cuanto existe. Y en segundo lugar, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9, nosotros somos colaboradores, instrumentos de la gracia de Dios. Y aquí viene un segundo planteamiento. Tenemos que rendir cuentas de los dones que Dios nos ha dado. Si usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, si usted es hijo o hija del Señor, es importante que comprenda lo siguiente. Todos los hijos y las hijas del Señor vamos a entregar cuentas de lo que hemos recibido de parte de Dios. En todo sentido. Va a haber un momento en que Dios le va a pedir a usted cuentas de todo lo que usted recibió de parte de Dios. Y en tercer lugar, hoy somos invitados los creyentes, las iglesias, los pastores, por Jesús, a ser inteligentes en llevar la misión, a ser más sagaces, como dice, como lo plantea el texto de esta hora, como mayordomos de los recursos que Dios nos dio, para llevar adelante la misión de Cristo. Dios nos llamó, como dice la palabra, a ser instrumentos de la misión. Todos somos llamados a compartir a Cristo al mundo. Todos somos llamados a llevar el evangelio de Cristo a la sociedad. Y debemos de buscar estrategias, debemos de buscar muchas maneras de poder llevar y comunicar el evangelio de Cristo Jesús. Pero es importante que usted y yo sepamos algo, que la ambición y la fuerza de los hombres de negocios de este mundo, miren, hermanos y hermanas, muchos hombres y mujeres de este mundo son millonarios porque son astutos, porque han desarrollado su inteligencia, como el planteamiento de lo que aparece aquí en esta parábola del mayordomo infiel o mayordomo malo, como se le plantea en el texto bíblico. Hay un personaje, un teólogo, J.C. Ryle, que dice: la parábola en este punto de vista es bastante edificante, ya que la rapidez de los hombres sin Dios sobre los negocios y pensamiento
hacia el futuro debería avergonzar la pasividad de los cristianos sobre las cosas de la eternidad. Una cosa importante que debemos de entender de nosotros, que tenemos dos privilegios fundamentales. Dios nos creó como todos los seres humanos y nos dio inteligencia. Y por eso muchos creyentes incluso son muy inteligentes para hacer los negocios. Pero Dios nos dio su gracia. Es el punto que vamos a ver en su momento. Dios derramó de su gracia, de esa gracia que no tienen los seres humanos, para que nosotros con la gracia impactemos el mundo y llevemos adelante la misión de Cristo Jesús. Por eso aquí hay un ejemplo que sorprende. Y este ejemplo en la parábola nos presenta a Jesús poniendo como el ejemplo a un administrador malo. No es que Jesús esté mire, hermano y hermana, quiero dejar claro, no es que Jesús esté avalando la maldad de este mayordomo. Al contrario, más adelante Jesús nos va a hacer entrar en lo que a él le interesa en el texto. Y entonces la parábola nos presenta a Jesús poniendo como ejemplo a este administrador, un mayordomo, oiga bien, un mayordomo que fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Lucas 16, 1 al 2, viene la palabra del Señor claramente y dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, que se aprovechó de los bienes, que mire, hizo estrago con los bienes. Y hay algo importante que resaltar aquí, que hizo estrago con los bienes, no en función de los trabajadores, no en función de su amo, sino en función de sí mismo. Lo peor que nos puede suceder a nosotros es hacer mal uso de nuestra mayordomía en función de nuestro ego, en función de nuestros intereses, en función de que nosotros acaparemos, como muchas veces sucede. Por eso el amo, en el segundo texto encontramos esta pregunta específicamente que dice en el versículo 2, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Imagínense que viniera el Señor a preguntar en este tiempo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y el ingenio del mayordomo infiel es el que se mueve dentro de estos textos. En primer lugar, el mayordomo o el dueño lo está confrontando y le está diciendo: da cuenta de tu mayordomía. En otras palabras, no estás calificado para seguir siendo mayordomo. Entonces el mayordomo dice: ¿qué haré? Y eso es importante ver cómo lo ingenioso del mayordomo empieza a hacerse ver. Porque estaba totalmente desechado de seguir siendo mayordomo. Y ahí viene la palabra del Señor a hacernos reflexionar, hermanos y hermanas, en el ingenio de este mayordomo infiel. Él toma una decisión sorprendente que distingue su capacidad, su inteligencia. Vaya si no, Dios nos ha hecho a todos inteligentes. Hermanos, las inteligencias son diversas. No es solamente el que tiene buena memoria el inteligente. Hay muchos que son inteligentes en hacer trabajos manuales, en ser sastres, zapateros, en ser locutores, etcétera. Podemos poner un sinfín de ejemplos. Y Dios a usted y a mí nos ha dado también esa inteligencia. Pero lo curioso es que este mayordomo malo busca una estrategia para salir de su problema. Y toma una decisión que, aunque no era muy ortodoxa, ni la más correcta, le salvó el pellejo. Y por eso usted puede ver que a uno le dice, vea usted en el llamado que le hace en el versículo 6, le dijo:
100 barriles de aceite, le dice uno que debe. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y a otro le preguntó cuánto le debía a su amo y le dice 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y esto es importante ver cómo la estrategia de este mayordomo empieza a darse a notar en estos textos. Y es importante decirlo, hermano y hermana, ¿sabe por qué? Es relevante para nosotros los cristianos entender que aquí no se puede discutir que todo sistema económico o todo sistema que no esté bien lo debemos de usar para beneficio del reino de Dios. Aquí lo que ese siervo, ese mayordomo, es alguien que es llamado a dar cuenta y lo que está buscando la palabra del Señor es ubicarnos en lo siguiente. Permítame bien hacerle ver a usted lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. En la sociedad, los mayordomos que elegimos cometen actos bochornosos. Miren, si nos ponemos a pensar, hermano y hermana, si nos ponemos a pensar en todos los que administran todas las obras públicas, los que administran nuestro sistema, a quienes les depositamos la confianza, muchos de ellos son como estos malos mayordomos, que se aprovechan y que abusan de su privilegio, y en lugar de responderle a un pueblo que lo ha puesto en puestos públicos de una manera correcta, son personajes que le dan la espalda a Dios y que le dan la espalda al pueblo. Si no, mire, con todo respeto, hay muchas veces presupuestos de carretera que dicen que son presupuestos de 80 millones y se gastan solo 20 millones, malas construcciones de carreteras, y el resultado es lo bochornoso después de ver cómo las carreteras pronto se vuelven a destruir. Este es el tipo de mayordomía que está condenando el Señor. Y lo que Jesús viene a distinguir específicamente en estos textos es la sagacidad del mayordomo malo y no su maldad, no lo que él está haciendo de una forma incorrecta. Lo que está resaltando el Señor es que en el versículo 8, y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Desde el principio dice mayordomo malo. Lo que está distinguiendo es su sagacidad. Pero esta sagacidad no hay que verla de una manera, mire hermano, que usted le vaya a decir es una sagacidad que lo sorprenda de todo. Lo que Jesús nos está diciendo, si estos ingratos, si estos mafiosos usan su inteligencia para llevar adelante toda la situación de una mala mayordomía, ¿por qué nosotros los creyentes no lo hacemos con todo lo correcto y con todo lo que el Señor desea que debemos de hacer? La palabra sagaz significa inteligencia y un sentido de lo práctico, dispuesto a prácticas ingeniosas y astutas, hábiles en función del reino de Cristo. Jesús concretamente no está aprobando la conducta pecaminosa del mayordomo, ni toda conducta pecaminosa de una mala mayordomía en la sociedad, y tampoco una mala conducta de una mayordomía dentro de la comunidad creyente. Y es importante decirlo porque Jesús no solamente desaprueba esto, toda la Biblia lo desaprueba, pero el elogio está en usar nuestra mente, nuestros dones, nuestros recursos, nuestros talentos en función de buscar estrategias que promuevan y que lleven adelante la obra de Cristo Jesús. Dios se goza de sus mayordomos y de sus mayordomas que usan su inteligencia,
que usan sus recursos, sus estrategias para expandir el evangelio. Hay muchos movimientos en el mundo que están llevando el evangelio de Cristo Jesús. Y es importante resaltarlo. Pero en el caso de este mayordomo, nos hace pensar en un planteamiento muy, muy importante, hermano y hermana. Aquí, este mayordomo, si es valiosa su inteligencia, no podemos ignorar que este mayordomo no le está importando tanto el llegar sensiblemente y solventar la deuda de los trabajadores, ni tampoco está queriendo quedar bien con el dueño, sino que este mayordomo es sagaz de tal manera que está buscando su propio interés, que está buscando él salir con provecho de su mal, con provecho de su crisis, con provecho del terrible momento que está viviendo. Por eso la palabra del Señor hoy nos invita, hermanos. Cristo demanda una mayordomía dinámica. Mire lo interesante del caso. Cristo nos invita hoy a una mayordomía en función de que nosotros nos movamos como creyentes y que todos los creyentes de hoy, además de haber sido impactados por el evangelio de Cristo, vayamos a impactar a todos aquellos que aún están necesitando de Cristo Jesús. Y necesitamos estrategias en un contexto moderno en donde tenemos que ser ágiles para llevar el evangelio de Cristo Jesús. La mayordomía estática no es una mayordomía del reino, mis hermanos y mis hermanas. La de enterrar nuestros recursos y talentos no es la mayordomía de Cristo Jesús. Por eso Jesús plantea aquí, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí viene lo importante. Y aquí es donde Cristo dice: yo os digo. Cristo demanda una mayordomía dinámica y en función de la misión. Y es importante que debemos de usar nuestra inteligencia para llevar adelante esa mayordomía. Pero hay un elemento muy fundamental en esta mayordomía dinámica. Además de hacer uso de todos nuestros recursos, de hacer uso no solamente de recursos materiales, sino todas las capacidades que el Señor nos ha dado. Qué lindo es ver a médicos, ingenieros, abogados y todos los demás poniendo todos los recursos que Dios les ha dado, cautivados o motivados por Cristo Jesús, que ponen todos sus recursos para la gloria de Cristo Jesús. Pero la mayordomía tiene un elemento importante, mis hermanos y mis hermanas, que se llama fidelidad. Fidelidad. Este mayordomo estaba dominado por la avaricia y por eso estaba en una trampa. Y los representantes de esa avaricia eran los religiosos del tiempo de Cristo Jesús. Y por eso en el versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Les golpeaba que Jesús los confrontara con su mala mayordomía. Y entonces pide Jesús fidelidad y dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. No quiere decir que usemos el mal. Oiga bien, quiero aclarar, no está diciendo Jesús que utilicemos el dinero mal habido para llevar la causa de Cristo Jesús adelante. No, no y no. Eso no lo dice Jesús. El dinero es, miren hermanos, es amoral, no tiene moralidad. El dinero es un instrumento que cuando se utiliza puede cauterizar el corazón de los seres humanos y no permitirles ser verdaderos seres humanos con dignidad, y caen muchas veces en las trampas que Satanás les pone en el camino. Y por eso Jesús está diciendo que seamos sagaces,
para que cuando os falten os reciban en las moradas eternas. Y déjeme plantear, terminando este momento, para decir, miren en el versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y con esto hay que aterrizar de una manera adecuada, mis hermanos y mis hermanas. El propósito de la parábola es hacernos la misma pregunta de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra mayordomía? ¿En dónde estamos poniendo nuestra prioridad? ¿Estamos poniendo nuestra prioridad en los recursos, en las riquezas, en los negocios? ¿O estamos poniendo nuestra prioridad en el reino de Cristo? Aquí es importante ver cómo Jesús confronta una mala mayordomía en donde se divide. No podemos dividirnos, no podemos dividir nuestra fe ni nuestro corazón sirviendo por un lado y sirviendo por otro lado. La buena mayordomía es la del reino de Dios y su justicia. Cristo demanda una mayordomía del reino, de los valores del reino de Cristo, y una mayordomía dinámica con fidelidad. Si somos fieles en el uso de las riquezas injustas, se nos puede confiar lo verdadero, dice la palabra del Señor. Lo valioso está en la inversión de lo profundo, de los valores del reino de Dios, de que nosotros tengamos como prioridad el reino de Cristo y que nuestros recursos los multipliquemos para llevar adelante la misión de Cristo. Por eso le dejo este desafío. Jesús rechaza toda conducta corrupta. No está aprobando la conducta corrupta. Y en segundo lugar, Jesús nos llama hoy a ser inteligentes, fieles al Señor, y a invertir y tener estrategias inteligentes para llevar adelante la misión en función del reino, no en función de nosotros, no para enriquecernos nosotros, sino para llevar adelante el reino de Dios. Y en tercer lugar, no olvide esto, que en algún momento Jesús le va a preguntar a usted qué oye acerca de usted. Da cuenta de tu mayordomía. ¿Seremos justificados o seremos descalificados? De usted depende, mi hermano y mi hermana. O damos un buen testimonio de la mayordomía del reino, o damos un mal testimonio. Hoy nos invita el Señor a ser inteligentes, a que todos nuestros recursos estén en función del reino de Cristo. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta hora. Reconocemos que tú eres el Dios de la vida. Reconocemos, Señor, que tú nos has llamado a ser buenos mayordomos, fieles a la mayordomía del reino, en donde tú seas el centro de la motivación para llevar adelante la mayordomía, y en donde no sean nuestros intereses los que prevalezcan. Quita de todos nosotros, de cada uno de nosotros, los malos intereses, la avaricia, como le pasaba a los fariseos, y que podamos nosotros, Señor, ser fieles testimonios de que nuestra intención de hacer lo que hacemos sea para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.